Buenas tardes. El día de hoy les tenemos un nuevo episodio para nuestro podcast Cultura Chilena. Y el día de hoy vamos a entrevistar con Agustín y Luis al profesor de la Universidad Católica, Joaquín Belden, para sacar reflexiones sobre el caso de Colonia Dignidad y la función del Poder Judicial para evaluar el caso de Paul Schaeffer. Bueno, profesor, buenas tardes. Entonces, para empezar, ¿quién fue Paul Schaeffer y cómo pudo lograr esta colonia dignidad? Eh, buenas tardes Agustín, también buenas tardes Lucho y buenas tardes Martina. No, mira, como para empezar y ir como metiéndote en el caso, Paul Schaeffer era un alemán. En sí igual estaba medio loco, no, ni siquiera estaba loco, era loco. Estaba medio, por decir así, coloquialmente cagado de la cabeza. Pero no, mira, Paul Schaeffer fue alemán. Era bien cristiano en sí y era bien creyente. Pero después de la segunda, él participó en la Segunda Guerra Mundial y quedó así medio entorpecido. ¿Como traumado, señor? Sí, como medio traumado en sí. Mm. Igual fue bien grave más que nada su caso. Pero ya, tomando un caso en sí, lo de cristiano, él era bien, iba a la iglesia, era participativo, todo. Pero ya como para 1900 aproximado, así entre los 50 y los 60, él empieza a crear como una cadena de iglesias, empieza a ir a todas las iglesias, así para tener gente y creyentes. Y con eso empieza a formar medio que una colonia en Alemania. Esto sería como el caso de Colonia Dignidad, pero sus antecesores, intentos en otros países, profesor. Sí, sí, así mismo. Primero empieza en Alemania. Se hace una pequeña colonia, así, bastante chica, pero porque recibe el apoyo de los cristianos de allá de Alemania, porque él empieza como más que nada a reclutar gente allá en Alemania. Mm, entiendo, profesor. ¿Y cómo es que Paul Schaeffer pasa de Alemania a países como Italia, Austria y finalmente Chile? Eso más que nada fue porque en Alemania cuando tenía su colonia, él abusa de dos niños. Estos dos niños, no era una colonia bastante libre en sí, era para gente creyente, gente cristiana, no era aquí como en Chile, que aquí en Chile ya era como una cárcel, por decir así, y allá en Alemania no, era más libre, la gente era más creyente, se le empezaba a ver como una persona buena, a Paul, pero fue acusado de abuso sexual allá aproximado de 1960 por dos niños pues, que cuentan que fueron abusados por. Entonces él es como que escapa del lugar. A uno lo habían acusado, pero ya empezaban las sospechas. Una Entonces consulta, él escapa. profesor. Sí, Usted menciona que él era cristiano y eso, pero abusó de dos niños, eso está como muy contradictoria su forma de ser. no, sí, bastante, pero como te digo, él era medio cagado de la cabeza, no te voy a mentir, así por decir coloquialmente. Entiendo. ¿Y cómo es que pasamos finalmente de Alemania a Chile? Ah, ya, pues, déjame terminar de contarte. Resulta que él empieza a hacer una gira como por los países, Italia, visita países de esos entre sí, visita, si no me acuerdo, no sé si era entre Siria o Irán, dudo que Irán, pero era creo que la India, un país así, visita un país así africano, pero la cosa es que empieza a reclutar gente y ya para el terremoto de Valdivia, que fue, si no me equivoco, ¿cuándo fue el terremoto de Valdivia? 1960 Sí, pues ese mismo y año. algo. Bueno, para ese año, Paul viene a Chile, po. Empieza a crear una pequeña colonia así muy piola, así como muy chiquitita, empieza a reclutar gente, viene con gente de Alemania, viene en grupos gigantes porque empezó a reclutar ya casi que familias, po. Entonces, al final la gente se empieza a juntar con él. Sí. Todo este caso me recuerda a otro caso que llegué a leer hace un tiempo atrás, que se llama el caso de Robert Hale, también conocido como Papa Pilgrim o Papa Peregrino. Todo esto empezó en 1998 y terminó en 2005. Era un hombre que sometió a su familia, a su esposa y 15 hijos, Sí. em, que los sometió a un régimen de abuso físico, emocional y sexual durante décadas. Lo que me parece más impactante es cómo justificaba sus acciones mediante interpretaciones bíblicas distorsionadas. Y eso me recordó a lo que hacía este Paul Schaeffer. Sí, pues no, es igual en sí Paul Schaeffer igual es bastante cristiano y metía a la gente mucho en su religión.
Y ya que sí, por eso, como lo que te estaba contando, para allá, para Chile, llegó a Chile con un grupo de alemanes extranjeros, pues, obviamente todos de Alemania, y empezó a reclutar gente allá, empezó a hacer como una mini colonia, empezó a construir allá casas. Eso sí, para comprar el terreno, compró un terreno de no sé cuántas hectáreas, pero sé que eran hartas hectáreas igual. Algo así como 80 hectáreas, tenía entendido. Era una enorme cantidad, ¿no? No, sí, no, sí era bastante grande el lugar. Pero como que la gente de ahí cercana decía, pero ¿cómo este tipo compró ese lugar si la tierra es mala? Era muy rocosa. Pero no, pues fíjate, aquí el Paul Schaeffer empezó a trabajar la tierra con los alemanes que tenía. Además que, mira, se me olvidó contarte, pues el Paul Schaeffer, para tener tanta plata, porque igual era una persona que igual tenía bastantes recursos, empezaba a reclutar de la iglesia de allá de Alemania, gente de Italia, por ahí, y Sí. empezaba a reclutar así. Y, por ejemplo, conocí el caso de una señora que lo vio en un documental de Netflix, eh, que decía que la gente le daba su sueldo, no necesitaban vivir, simplemente vivían para él. Entonces ahí la gente la empezaba a ver como una persona cristiana. Eso es muy importante. Yo tenía entendido que Paul Schaeffer había recibido también algunos subsidios del Estado alemán, chileno y Sí, otros de sí, donde pues. estuvo. No, no, eso empieza aquí como en Chile, empieza a recibir como la ayuda del Estado chileno, pero aún no nos adentremos tanto, adentrémonos más que nada en la parte de su ideología. Con respecto a eso, profesor, Paul Schaeffer, ¿qué ideología tenía? No, pues como la comenté, era como una ideología bastante cristiana, es decir, era como bien metido en su idea. Esto es muy interesante, ya que dentro de su idea del cristianismo, él tenía como, por así decirlo, buenas intenciones en un inicio. Si no mal recuerdo, este Paul Schaeffer al inicio traía gente de Alemania que huía de la guerra, ¿no es cierto? Como estos partisanos, cosas por el estilo, ¿verdad? Sí, sí, bastante, sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, harta gente escapó con él y lo creyó creyente, porque si no no me acuerdo la historia, pero fue una historia que tenía como eran como 150 soldados alemanes que fueron a batallar allá en la Segunda Guerra Mundial, y solamente de esos 150 como 5 o 4 sobrevivieron. Y entre los 5 o 4 estaba Paul Schaeffer y más personas, entonces como que creyeron que él lo había salvado, por decir así, como parte de su cristiano, parte de su ideología. Entonces se metieron tanto en esa idea y que siguieron a Paul Schaeffer prácticamente a todas partes, y iban siguiéndolo, sí, porque lo querían como un mesías, por decir así, como un tipo de Dios, como la palabra del Señor. Como Cristo reencarnado, se podría Sí, decir. sí, eso mismo, como Cristo reencarnado. Ya, pues deja contarte. Entonces, para aquí a Chile, llegó como en el 60-61, y aquí se empieza a establecer su colonia de dignidad, allá en Parral, por cerca de, ¿cómo contarte? Cerca de Talca, cerca de Peyúgue, del sur, Conozco el lugar donde de estaba la zona, colonia. eso, sí, Cuide. sí, ¿ustedes lo conocen? Sí. Más o menos. Sí, de zona sureña, pues. Sí. Allá cerca. Entonces vivía como en un valle, así bastante alejado de la gente. Ahí empezó a establecerse. Y ya una vez formada su colonia, reclutando también gente de otras partes, además de que el lugar era bien económico para dejar a los hijos, la gente de escasos recursos, familias de escasos recursos que no tenían dinero para cuidar a sus hijos, lo dejaban con él, creyendo que iban a tener buena educación, que iba a ser como una escuela. Y el Paul Schaeffer los recibía a todos. De hecho, su campaña era esto de recibir a las personas menos adineradas y poder darles una oportunidad de estudio, de vida. Y más encima recibiendo ayuda del Estado para esta sociedad, por Mm, decirte así. No, si era una sociedad tremenda. En el lugar tenían piscinas, juegos, De todo, hecho, escuela, hospital. de hecho, profesor Belden, si no me equivoco, en algún momento llegaron a tener un hospital, ¿cierto? Sí, pues no sé si te diste, no, sí, pues, tenían... Pasó de ser como una colonia a una ciudad Ah, dentro de Chile, pues, por así decirlo, un nuevo estado. sí, eso mismo. Entonces empezaban como a formar ya como una sociedad, una ciudad, pero las personas que vivían ahí en su mayoría nunca habían conocido el mundo exterior, pues. Este gallo ya los habían tenido bien centralizado, y aquí todo empieza más que nada con la falta de los derechos humanos, empiezan los abusos, empiezan todas esas cosas,
Eso, Oiga, todo profesor, eso. yo una consulta. Sí. ¿Cómo Paul pudo operar todo el sistema de control y vigilancia dentro de esta colonia? No, sí, mira, el Pochopper tenía bastante dinero, bastante plata, por los apoyos que comentaba, pero empieza más que nada los derechos humanos, porque ahí empezaban los abusos, las torturas, todo. Pinochet, que se había puesto en el régimen en el año 1973, establece a Colonia Dignidad como un lugar acogedor para los niños de escasos recursos. Entonces los niños prácticamente llegaban ahí, y el Pinochet, o sea, Paul Schaeffer tenía área para todo, tenía un lugar extremadamente grande. Entonces Pinochet llevaba ahí, más que nada, no Pinochet, los militares llevaban ahí a la gente po, para torturarlas por los que estaban en contra del régimen. Y Paul Schaeffer le decía, ya, sí, pasa, abre las puertas nomás. Mm. De hecho, lo que comentas es bien importante porque entonces estaríamos vinculando el caso de Paul Schaeffer no solo con Paul Schaeffer, sino con lo que pasó en la dictadura y un montón de otros crímenes y horrores contra la humanidad. Sí, sí, es bastante trágico. Ustedes ya conocen bastante el tema, pu. Y yo hice una investigación sobre él, donde también comento el tema así, pues, del vínculo, ya que Pinochet y Paul Schaeffer eran bastante amigos y cercanos, pues. Además que en Colonia Dignidad se hacían armamento especializado, se creaban nuevas armas y todo eso. ¿Conocían eso? No, me topa por sorpresa. Conocía casos como el hospital, que la gente llegaba y podían eh, atenderse y que tenía como este restaurante de la Colonia Dignidad donde iba la gente como de extrema derecha, como por el lujo que Sí. consideraba y el prestigio. Disculpe, profesor, tengo una pregunta yo. ¿Qué fue lo que más le impactó al investigar este caso? Bueno, más que nada lo importante es el tema de cómo el poder en sí, el poder político, todo eso, permitía tales abusos, tales atrocidades dentro de ese lugar. Como le comentaba Luis, hacían armamento ahí para que los militares aquí en Chile, lo probaran, y más encima el Paul Schaeffer llegaba y permitía que se hicieran tortura adentro. En sí la gente no desconocía bastante qué era este lugar, pero los que vivían ahí estaban bastante metidos en su religión y le decían paisías, payaisis, una cuestión así le decían. Mm. Y eran bastante centralizados en él, lo querían bastante, era visto como una persona generosa, casi un dios, po. Pero en sí era una colonia bastante curiosa, porque sabes que es algo de miedo, así, si yo te lo diera de mi opinión, me daría miedo vivir ahí, daría terror, daría angustia estar encerrado ahí y saber, y encima ni siquiera saber si hay algo afuera, simplemente saber lo que te cuenta Paul. Pero Paul ya era un violador, era un asesino dentro de Colonia Dignidad, pero la gente no conocía sobre ese tema. A las mujeres se les maltrataba bastante, eran las que trabajaban, eran las que Sí. prácticamente hacían los labores que comúnmente y por temas de cultura harían los hombres en sí. Profesor, quería llegar a un punto que acaba de mencionar. El trato de Paul Schaeffer con las mujeres. Tengo entendido que él era homosexual y pedófilo, ¿no? Sí, sí, era pedófilo y homosexual, como comentas tú, abusaba de niños hombres, de jóvenes. Más que nada, un niño no podía hacer nada en ese caso, porque imagínense, viene una madre y un padre, una madre de escasos recursos y deja a su hijo porque no tiene recursos, y Paul Schaeffer abusa de él y él le comenta a su madre, no, lamentablemente no le va a creer y no puede hacer nada en sí, porque era tan cerrado el lugar que era muy prohibido todo, era como una colonia y daba bastante terror y angustia Era estar ahí, pues. básicamente por así decirlo, una dictadura dentro de otra dictadura. Sí, algo así parecido, entonces igual se veía bastante mal ahí. Y además que tenía tanta gente a su alrededor y tanta gente que también lo apoyaba y creía en él, ya era bastante complicada la situación, y bastante compleja. Además de su vínculo con Pinochet, ya prácticamente él podía hacer lo que él quería. Y por eso aquí nunca se le culpó de nada, porque igual iban saliendo casos de abuso o gente que iba denunciando, pero como Pinochet era su amigo, no pasaba nada, po. ¿Y qué pasó con él después del régimen? Porque la dictadura en algún momento terminó y si bien aún hay algo de influencia, debieron haberle enjuiciado en algún momento, ¿no? Sí, se supone que allá por alrededor
de 1990, cuando termina el régimen de Pinochet, él escapa a Argentina. En Argentina también se establece como con una mini colonia, pero en sí no tenía gente trabajando para él, sino que eran como conocidos alemanes que estaban en su grupo y colonos de ahí. Uno bastante conocido es Peter Smith, que en el documental del Canal 13 en 2004 que se hizo un reportaje sobre él, se comenta bastante porque él era, por decir así, casi la mano derecha de Paul Schaeffer. Mm. Y ya para el 2005, con el canal Tele 13 que hizo un reportaje, hizo una investigación en 2004, se encontró al Paul Schaeffer y ya para el 2006 fue condenado a 20 años por todas las condenas de abuso sexual, de tráfico de menores, de tortura. ¿Tan solo 20 años? Sí, pero ¡Wow! se les cobró una indemnización de no sé cuántos millones, aproximadamente 700 millones de dólares para toda la familia y todos los niños que habían sufrido por el Paul Schaeffer. Pero es que me parece sorprendente cómo es que alguien que hizo tantas atrocidades reciba, por así decirlo, una condena tan leve, considerando lo que hizo. No, sí, aquí como lo que te comento, al final el Poder Judicial nunca pudo hacerse cargo. Imagínate, tuvo que intervenir el Canal 13 para poder enjuiciarlo porque aquí en Chile no, la policía no. Pues tú sabes que Pinochet igual sigue teniendo como este poder después de que haya salido del poder del Estado porque sigue interviniendo en el mismo gobierno. Entonces aún así no iba a ser enjuiciado por nadie, hasta que el 2004 obviamente se hizo el reportaje de Canal 13. Disculpe, profesor, ¿y hay alguna otra fuente así que relate la historia a detalle de Paul Schaeffer para poder informarnos y hacer alguna especie de paper para la universidad? Miren, si yo le recomendaría algo, le recomendaría en sí el documental de Netflix llamado Colonia Dignidad. Ahí le explica bastante y ustedes entenderán muy bien todo lo sucedido. También pueden informarse en un diario que yo utilizo bastante, que es el diario El Tiempo. O también pueden ver los documentales de Chilevisión, de Megavisión, de Tele 3. Hay bastante información relevante sobre este caso. Pero como te digo, al final el Poder Judicial no sirvió para este caso. Tuvo que intervenir Chilevisión, o sea, el canal 13. Y ya por el año 2010, que se mantenía en la cárcel, en la penitenciaría, él terminó falleciendo. Una consulta, profesor. Sí, ¿Cuál es el aspecto de este caso que más desconoce a la gente, por así decirlo? por ejemplo, uno que desconocí, yo también desconocí hace bastante poco, fue que Paul Schaeffer se estableció en Argentina. Casi nadie sabía que se había establecido en Argentina y tampoco casi nadie sabía lo del tema de las que se creaban armas dentro de Colonia Dignidad. Esto nos deja pensando de cómo es que el poder político y el poder de la influencia religiosa, por así decirlo, nos condiciona y condiciona de por sí qué es justo y qué no, ¿cierto, profesor? Sí, efectivamente. Pero más que nada el Poder Judicial en esas cosas se ha arreglado, ya no hay tantas manos derechas, tantos convenios. Y por suerte ahora se salió adelante, la gente, las víctimas salieron adelante. Hay un conocido, no me acuerdo su nombre, Martín no sé cuánto, que también pudo salir adelante en este caso. Ahora es profesor de educación física allá por esa zona. Pero como te digo, un caso bastante impactante, bastante fuerte de conocer y que ojalá en Chile no se vuelva a repetir ni en ninguna otra parte del mundo. Bueno, hasta acá llegamos con este nuevo episodio. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a mis compañeros por participar en esto también. No, muchas gracias a ustedes por poder practicar sobre esto y poder entender mucho más acerca de este tema. Bueno, en serio, gracias. Esto servirá para la universidad y muy impactante lo que pasó con Paul Schaeffer, el cómo afectó a Chile y el cómo tuvo una trascendencia por varios países. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente es un caso que igual nos deja pensando. O sea, cómo el Poder Judicial no hizo nada respecto a esto. Efectivamente. Bueno, muchas gracias por escucharme y yo también muchas gracias por poder escucharlo a ustedes. Espero verlos nuevamente. Muchas gracias. Esperemos que se encuentren muy bien. Esperamos que este episodio les haya enseñado algo nuevo sobre la cultura chilena. Hasta la próxima.